Hola y muy buenos días a todos ustedes. Hoy nuestro sermón es del Evangelio de San Lucas, del capítulo 20, versículos 27 hasta 38. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dios bendice la lectura de su palabra. La historia en la lectura de hoy siempre ha parecido un poco raro a mí. ¿Por qué preguntarían los saduceos algo tan aleatorio a Jesús, el buen maestro? Obvio que Jesús tenía sabiduría en muchos temas, pero ¿no es una pérdida de tiempo preguntar sobre 7 hermanos? No, porque su propósito no fue para aprender, sino para atraparlo. El capítulo 20 de Lucas está lleno de luchas verbales entre Jesús y sus enemigos. Sugiero que ustedes lean todo el capítulo esta semana, pero hoy vamos a enfocar en los versículos de la lectura, que es la lucha entre Jesús y los saduceos. Para entender el contexto de la discusión, solo por un rato vamos a ser saduceos. No se preocupen, vamos a volver a ser nosotros mismos después, pero por ahora somos saduceos. Hay un maestro nuevo en Jerusalén, porque la mayoría de nosotros los saduceos son líderes importantes en los consejos y los templos de los judíos. Estamos un poco preocupados por la influencia que tiene este Jesús sobre la gente. Por un lado, estamos celosos del éxito que han tenido las enseñanzas de Jesús. Por otro lado, tenemos un poco de miedo de la posibilidad de intervención de los romanos. Ahora, disfrutamos nuestras posiciones de poder y apoyamos a los gobernantes, pero este alborotador Jesús podría causar una terminación de nuestras vidas cómodas. Esperábamos que nuestros rivales, los fariseos, iban a vencer a Jesús en debates, pero seguían perdiendo. Y qué escándalo, unos de ellos han empezado a seguir a Jesús. Pero por ahora no podemos ya soportar eso. Necesitamos enfrentar este maestro y mostrar a la gente que él es un guía falso. No vamos a usar las enseñanzas de los rabinos como usan los fariseos, porque para nosotros no valen nada. Podremos usar
los libros de Moisés y hablar sobre la resurrección, porque obviamente muestran que la vida que tenemos ahora es todo lo que tenemos. Sus reglas, las reglas de Moisés, no dejan espacio para una resurrección de los muertos. Sí, podemos preguntar sobre eso. Ya tenemos un plan. Oye, bueno, tranquilos. Ya no somos saduceos. Regresamos a ser cristianos, pero con un entendimiento mejor de los pensamientos y propósitos de los saduceos. Vimos que tenían presuposiciones sobre la vida y la muerte que influían su interpretación de los libros de Moisés. Formularon su enigma para preguntar a Jesús con creencias falsas. Por eso parece un poco extraño a nosotros, porque su vista del mundo es muy diferente de nosotros. Una comparación podría ser los materialistas de hoy en día, que dicen que la materia es todo lo que existe. Entonces, los saduceos no venían con preguntas de salvación, no iban a preguntar cómo heredar la vida eterna, porque no creían que existiera la vida eterna. En vez de eso, preguntaron sobre una situación hipotética para mostrar que la resurrección era ridícula. Si 7 hombres toman una mujer como esposa, ¿de quién será esposa en la vida venidera? La pregunta viene de un costumbre de la ley cívica de la Torá de Moisés. Si un hombre mayor murió sin hijos, fue la responsabilidad del otro dar un heredero para mantener el linaje de la familia. Solo el primer niño de la mujer sería legalmente del hermano muerto. Si tuvieran otros, serían del hermano vivo. Los saduceos pensaban que esa regla sería ridícula si existiera una vida venidera, y así pusieron su trampa para Jesús. Pero Jesús fácilmente evita sus intenciones malas. Vamos a leer su respuesta otra vez. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Con estas palabras, Jesús destruyó la trampa que hicieron los saduceos y además atacó a sus presuposiciones para mostrar que fueron incorrectas desde su fundación. Vamos a ver las dos partes de la respuesta. El matrimonio es algo de esta época. Jehová lo dio a Adán y Eva y a todos los que viven en este mundo, con la bendición de ser fruticoso, multiplicar, pero ese mandato no va a existir en el cielo. Los procesos de casarse, empezar familias, la reproducción humana, todos esos no serán parte del mundo venidero. Después del día de juzgamiento, no habrá humanos nuevos. Eso nos muestra Jesús usando la comparación con los ángeles. Pero ten cuidado, Jesús no está diciendo que vamos a convertirnos a ser ángeles. Vamos a ser como los ángeles, no ángeles mismos. Pero, ¿como los ángeles? ¿En qué sentido? Vemos al contexto. Es sobre las relaciones entre humanos. Entonces, en el cielo, los creyentes serán como los ángeles
porque no van a casarse, no van a reproducir, no van a tener padres físicos y no van a morir. Entonces nuestra existencia en el cielo será mucho más similar a la existencia de los ángeles, pero no vamos a ser ángeles mismos. Hay unos que dicen incorrectamente cuando hay una muerte, que el cielo tiene un ángel más. Eso no es la verdad, porque no vamos a convertirnos en ángeles. Pero vamos a ser más similar a la existencia que tienen los ángeles hoy en día. Creo que el énfasis de la enseñanza está en las dos oraciones, hijos de Dios y también al ser hijos de la resurrección. La herencia física de que se enfocaban los saduceos, y de hecho muchos judíos en esa época, no va a importar en el cielo. Pablo dice en Gálatas 3, pero venida la fe, ya no estamos bajo ella, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los que son dignos de la vida eterna serán definidos por su relación con Dios, no por las cosas ni relaciones de este mundo. Pero, ¿quiénes son los que son dignos de la vida eterna? La respuesta depende del grupo que haga la pregunta. Los saduceos dirían, nadie, porque la vida venidera no existe. Los fariseos dirían que solo los que siguen las reglas de los rabinos y el Torá de Moisés perfectamente, como ellos mismos, en sus mentes. La ley y nuestras conciencias dirían nadie, pero por razón diferente que los saduceos, nadie, porque todos nosotros hemos quebrantado los mandamientos y somos pecadores horribles contra personas y contra Dios. Y el horror es que esa respuesta es la correcta. Dice el Salmo 14, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero nosotros no necesitamos escuchar a esta respuesta. ¿Por qué? Tenemos un buen maestro quien va a responder para nosotros. En el capítulo anterior dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Como ovejas perdidas, no éramos dignos de la vida eterna. Pero Jesús, el buen maestro y buen pastor, vino a este mundo para vivir perfectamente según la ley, en una manera que aún los fariseos no podían hacer. También vino para ser sacrificio inocente en la cruz. Y también vino para resucitar de entre los muertos, para mostrar la victoria sobre la muerte. Y Él ofrece esa victoria a todos los que creen en Él. Según la ley, ¿quién es digno de la vida eterna? Nadie. Según Jesús, ¿quién es digno? Usted y yo y todos los creyentes. Gracias a Jesús somos dignos de la vida venidera. Nosotros los creyentes, a pesar de nuestros pecados.
somos hijos del Dios vivo. Y hablando del Dios vivo, necesitamos mirar por un rato al resto de la respuesta de Jesús. Pero en cuanto a los que muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Miren cómo hábilmente Jesús usa la fuente supuesta de las ideas de los saduceos, que es Moisés, para mostrar que sus interpretaciones son incorrectas. Mira a estos saduceos que aún el hombre que ustedes supuestamente siguen cree que Dios es un Dios de los vivos. Si no hay vida después de la muerte, Abraham, Isaac y Jacob serían nada, porque ya eran muertos. ¿Qué valor hay para identificarse con hombres que ya no existen? Que la vida, si la vida venidera no existe. Pero Dios podía decir que era Dios de esos tres hombres porque ya estaban vivos en el cielo. Algo interesante en este tema encontramos en Hebreos capítulo 11, donde dice, Abraham creía que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos, aun si hubiera sido sacrificado. También, después de la muerte de su hijo, el rey David dice que iba a verlo después de la vida. La resurrección era una realidad para los padres de la fe, tanto como era realidad para Jesús y sus seguidores. Los saduceos no tenían nada que decir, pero otros sí tenían unas cosas que decir. Esos versículos directamente después de la historia no son parte de la lectura, pero me gustan mucho y vamos a leerlos ahora. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Probablemente estos escribas fueron fariseos o algo similar y estuvieron felices ver a sus reales, los saduceos, perdiendo contra Jesús en esta discusión. Sabemos que aún en el siglo de los apóstoles, después de la vida de Jesús, los saduceos abusaron su poder luchando contra el evangelio y aún pusieron unos discípulos en el cárcel. Sus ideas no podían vencer a Jesús, pero usaban su fuerza contra los discípulos. Últimamente, los saduceos perdieron totalmente. Ya no existen saduceos, pero hay billones de cristianos los que creen en la resurrección de Jesús y también de todos al fin del mundo. Dios es Dios de los vivos y gracias a Jesús nosotros somos contados como parte de esa multitud de los vivos. Voy a terminar mi sermón con un retrato del cielo. Podemos meditar mientras nos acercamos al fin del año eclesiástico. Escuchemos y demos gracias a Jesús que lo que voy a leer, es nuestro futuro. No podremos morir, seremos como los ángeles, hijos de la resurrección, hijos de Dios. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo el santo monte de Jehová. Jehová se alegrará con Jerusalén, y se gozará con su pueblo. Nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en el altar, y sus siervos
los servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Ustedes reconocen los versículos? Vienen de las otras lecturas de hoy. Hay mucho que no sabemos sobre el cielo, pero como en todas cosas, Dios nos ha dado, nos ha enseñado todo lo que necesitamos. Gracias a Dios, sí hubo y sí habrá una resurrección. Hubo la resurrección de Jesús, el dador de vida a todos los creyentes, y habrá la resurrección suya y mía, dice nuestro Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias por enviar a tu Hijo para vivir perfectamente y morir en nuestro lugar. También hoy te damos muchas gracias por la resurrección de Jesús, que es la prueba que nosotros también vamos a resucitar al final día. Gracias por nuestra salvación, Señor. Hoy también pedimos tu gracia en nuestros hermanos y hermanos que están enfermos. Pedimos su gracia en el papá de Marianela en Chile, también en Socorro, Mariano, el papá de Piedad, mamá de las hermanas Aurelio y Saúl, cuñado. Señor, tú sabes las dificultades que tienen los enfermos, sabes lo que necesitan, sabes lo que quieren. Si es tu voluntad, Señor, ayúdales a mejorar su salud y da a los doctores y los médicos las habilidades que necesitan sanar a ellos. También pedimos fuerza y confianza para las familiares de ellos, que ayude con sus oraciones y con la ayuda física que puedan dar a sus familiares. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, el Hijo del Dios vivo. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que tengan una buena semana llena de las bendiciones que el Dios vivo nos da. Amén.